Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero al reino que solo existe cuando alguien lo teme de verdad. Aquí la luna destila hielo ardiente sobre troncos tatuados por el rayo y cada hoja muerta es una página arrancada al libro que los dioses no terminaron. Acompáñame hoy por los caminos empedrados de Lugo, en la vieja Galaecia romana, cuando la niebla sube lenta del Miño y envuelve la muralla con un velo que nunca termina de disiparse. El aire huele a castañas asadas, a tierra mojada, a musgo viejo y a ese ribeiro blanco, fresco y mineral, con notas de manzana verde, hierba recién cortada y un punto salino que trae el rumor del Atlántico cercano. Aquí, entre fuentes termales que brotan como sangre caliente de la tierra y el eco lejano de gaitas perdidas entre robles, el tiempo se hace espeso, casi masticable. Cada piedra de la muralla recuerda a castros celtas, legionarios romanos y peregrinos que cruzaron sus puertas rumbo a Finisterre, buscando un más allá que siempre estuvo aquí, acechando. En este lugar donde el cristianismo se alzó sobre cultos más antiguos que nunca se fueron, solo se escondieron bajo cruces y campanas, los símbolos que hoy nos convoca José Luis Cardero ya respiran en cada esquina. La espera antes del trueno, el temblor de quien siente algo que se acerca, la presencia que nunca necesitó ser invocada porque jamás se fue. Quien te habla es, como siempre, el Rex Morensis, guardián de este recinto sin puertas. Esta noche el fuego crepita bajo un cielo gallego de plomo y mientras compartimos un rebeiro de la casa de los abuelos, punzante, con filo de limón y piedra mojada que corta la garganta y despierta hasta el alma dormida, te invito a descender conmigo paso a paso hacia los dioses oscuros, hacia esa filosofía sin consuelo que José Luis Cardero López ha destilado en páginas negras y densas. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. José Luis Cardero López nació en Lugo en 1946 en pleno corazón de una Galicia todavía envuelta en nieblas y silencios antiguos. Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y también doctor por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones de la misma universidad, ha dedicado su vida entera a explorar la cara más incómoda, más verdadera y más peligrosa de lo sagrado, la que no se deja domesticar por templos, dogmas ni liturgias. Antropólogo de formación, especialista en hermenéutica de las creencias y en la forma en que éstas moldean y a veces desfiguran la política, la economía y la sociedad, Cardero ha publicado más de una decena de libros que se mueven con soltura entre la investigación académica implacable y la divulgación de alto voltaje. Entre sus títulos destacan Monstruos, Muertos y Dioses Oscuros, Ejércitos de Muertos y Viajes al Otro Mundo, Lo Paradójico y lo Sagrado, Cabezas, Máscaras y Dioses, El Sol Negro, 50 enigmas de la prehistoria y Los Dioses Oscuros del nazismo.
Colaborador habitual de revistas como ILU, Revista de Ciencias de las Religiones, Año Cero y Más Allá, y presencia recurrente en programas como Cuarto Milenio, 4TV y Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, Cardero se ha convertido en una de las voces más reconocidas y también más temidas cuando se trata de hablar sin anestesia de lo que acecha detrás de los mitos, de las religiones organizadas y de la propia conciencia humana. Dioses oscuros, una filosofía oculta de lo sagrado, artículo publicado en 2013, es uno de sus estudios más perturbadores. Un trabajo que no pretende tranquilizar al lector, sino hacerle sentir en carne propia la brutalidad de lo absolutamente otro, esa fuerza que no tiene nombre y que sin embargo nos ha estado observando desde siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/@El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Este artículo no es un tratado académico más sobre religión comparada. Es una inmersión sin salvavidas en lo luminoso puro, en esa zona donde lo sagrado aún no ha sido humanizado, donde todavía no hay dioses con nombre, rostro o calendario litúrgico, sino fuerzas ciegas, indiferentes y aplastantes que se manifiestan cuando menos las esperamos. Y ahora, para escuchar al propio José Luis Cardero exponiendo estas ideas con su voz, viajamos al programa Dioses Oscuros y Espadas Mágicas y Legendarias, Espacio en Blanco, dirigido y presentado por Miguel Blanco en Radio Nacional de España, Radio 1, emitido el 29 de octubre de 2014. Comenzamos con su respuesta a la pregunta ¿de dónde vienen los dioses oscuros? Los dioses probablemente, yo no lo sé exactamente, claro, es una pregunta de muy difícil contestación. Es muy probable que sean una fabulación del ser humano. El ser humano necesita no solamente plantearse cuestiones acerca del mundo que le rodea, sino también responder a unas grandes necesidades interiores, a unas grandes cuestiones interiores que alberga, que le constituyen, por decirlo de alguna manera. Y muy probablemente de ese maridaje entre lo que es exterior y lo que es interior al ser humano, nacen los dioses. Los dioses, si nos fijamos bien, son en muchos casos una especie de transposición simbólica del propio ser humano. Es decir, si vemos los dioses a los que estamos más acostumbrados, porque están un poco en la línea directa de nuestra cultura, que son los dioses griegos, vemos que los dioses griegos tienen los mismos defectos, los mismos problemas, las mismas inquietudes, las mismas ansiedades que tenemos los seres humanos, solo que a una escala mucho mayor. Y con el agravante, entiendo yo, agravante así entre comillas, que son inmortales. Es decir, que esto, en nuestro caso, se resuelve en el plazo de una vida. Una vez que llega la muerte, pues nuestras preocupaciones en ese y en otros aspectos cesan, pero en el de los dioses no. Los dioses son inmortales y estas preocupaciones, teóricamente al menos, tendrán que continuar para siempre. Con lo cual uno llega a preguntarse, es una de las preguntas que yo me hago, si lo de la inmortalidad es un regalo o es una maldición. En su artículo, Cardero arranca desmontando nuestra imagen infantil de los dioses, esa que nos han vendido desde la infancia. Tenemos, por lo general, una falsa imagen de los dioses, de los propios, es decir, de aquellos que pertenecen a nuestro bando, tribu o reducto, y de los dioses ajenos. Al final del proceso no vemos solo a los posibles candidatos al panteón, sino a personajes mestizos que, después de todo, tienden a ser más reales, ya que se muestran teñidos por las imperfecciones y muescas varias del carácter humano de sus propios fieles y de quienes los examinan y analizan desde fuera de su universo.
Seguimos en el mismo programa. Cardero responde ahora a la pregunta sobre si los dioses oscuros eran extraterrestres. Bueno, es muy posible. Yo me he encontrado en todas las tradiciones que yo he estudiado, me he encontrado con este mismo problema. Es decir, los dioses vienen del exterior, aunque sean un reflejo de nosotros mismos. En algunos casos, quizás más que en otros, se ve perfectamente su procedencia exterior a nosotros. Es de lo que podremos hablar cuando hablemos de lo luminoso. Por ejemplo, de esa especie de fuerza oscura que da lugar a los famosos dioses oscuros que a tantos oyentes interesan, viene de ahí. Es decir, yo creo que el ser humano en algún momento de su trayectoria se ha encontrado con algo que es extrahumano, que es ajeno a la humanidad. Algo absolutamente terrible, que hubiera sido mucho mejor quizás no haberse tropezado con ello, y que lo mejor que nos puede pasar en nuestra relación con esa fuerza oscura es que sea indiferente a nosotros. Entonces, de ahí viene el tema tanto de los dioses en sí, que tienen siempre un pequeño puntito luminoso, un pequeño puntito de vuelta atrás. Esto que tú comentabas de ver muy interesante, porque efectivamente Yahvé, que es el dios que teóricamente habla de la amabilidad, de la hermandad entre los seres humanos, es un dios al que le gusta la destrucción y la carnicería. Pero eso pasa también con Zeus y pasa también con Apolo. Hay una escena tremenda que se recoge en la mitología, que es cuando el joven dios Apolo entra en la asamblea de los dioses con su terrible arco, apuntando con sus flechas hacia la asamblea de los dioses. Es decir, eso es la irrupción de lo luminoso en una asamblea de dioses ya estructuralmente organizada. Una asamblea de dioses que ya está muy próxima a la humanidad, pero que recibe la visita de algo que todavía es ajeno a los dioses. Pero cuando los dioses sobrevuelan las ruinas del mundo, cuando se desgarran los velos que los humanizan, muestran su verdadero origen. Los dioses muestran a veces las condiciones de su origen en lo luminoso, en esa entidad o fuerza que yace casi siempre en lo temible y oscuro, en lo que parece y se muestra en ocasiones como frágil, aun cuando esté revestido con la dureza diamantina de los mitos y de sus vinculaciones con lo inconsciente. De nada, o de muy poco, sirve entonces la conciencia del ser en el mundo, pues ésta queda paralizada, yerta en su propio desarrollo, cuando las tinieblas de eso luminoso se aproximan a nosotros, proyectándose de manera irresistible hacia los testigos que aguardan el desenlace. Cardero define con precisión quirúrgica qué son exactamente los dioses oscuros. Escuchemos. Existen unos dioses que son muy parecidos a nosotros, que son los dioses habituales, los dioses del panteón helénico, e incluso los dioses de otras civilizaciones con los que nosotros nos encontramos en todo el mundo. Son unos dioses muy parecidos a nosotros, unos dioses que son padres, que son madres, que tienen hijos, que incluso se dedican a cultivar la tierra, en algunos casos, en algunas culturas, que hacen brotar el trigo, hacen crecer, es decir, que participan en las necesidades humanas. Sin embargo, hay otros dioses que no. Yo les llamo dioses por llamarles de alguna forma. Quizás sería mejor llamarles fuerzas oscuras, fuerzas que no tienen una relación directa con la humanidad, o que si la tienen es una relación depredador a presa. Es una relación de ese tipo. Existen algunos dioses de este tipo, evidentemente, algunas fuerzas de este tipo. Por ejemplo, el tan traído y llevado caso de los nazis. Esas especies de ceremonias que ellos trataban de más que nada para conservar un poco la posibilidad de hacerse con el control de esas fuerzas. En sus grandes ceremonias, sabes que hacían jugar la luz y la oscuridad, hacían jugar todas esas fuerzas que efectivamente las religiones continúan haciendo jugar también. Nosotros, cuando asistimos a una ceremonia religiosa, también la luz y la oscuridad, esa alternancia, esa penumbra, el acto religioso hay que celebrarlo en la penumbra, porque es la forma de contactar con el lumen, ¿no? Con esa fuerza que se manifiesta. Bueno, pues un poco los dioses oscuros funcionan así. Lo que pasa es que los dioses oscuros se proyectan. Es decir, no se manifiestan como se manifiesta, por ejemplo, una aparición de un santo, de una virgen o del propio Dios. No, los dioses se proyectan e invaden y toman el control, porque los dioses oscuros son dioses predadores, son dioses que pretenden sustituir de alguna manera la raza humana por algo que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Es decir, que nosotros no seríamos ni siquiera esclavos, ni siquiera
constituiríamos su alimento, por decirlo de alguna manera, sino que seríamos algo a prescindir de nosotros totalmente. Los dioses oscuros son la expresión más cruda de ese luminoso primordial. No necesitan ser invocados, a veces ni siquiera hace falta quererlos. Los dioses oscuros manifiestan su potencia de una manera más violenta a veces, pero en cualquier caso, siempre con una tendencia insidiosa. A ellos sí se les ha de invocar, aunque en ocasiones tampoco sea necesario hacerlo, porque acuden movidos por su propia voluntad, hasta aplastar con una presencia temible y paralizante cualquier alternativa, ahogando así las posibilidades de escoger que, frente a lo sagrado, todavía existen. Continuamos. Cardero responde ahora. ¿Cuándo surgen los dioses oscuros? Como antes nos referíamos, es muy posible que la humanidad hubiera tenido alguna experiencia es casi imposible que no la tuviera, ¿no? Con algún tipo de entidades venidas o bien del espacio exterior o bien de alguna otra dimensión o de algún otro punto. Eso no está claro, pero lo que no cabe duda es que sí ha tenido esta experiencia. Lo cierto es que incluso la propia religión griega, que es una de las religiones más establecidas, habla de estas fuerzas. Como por ejemplo tenemos a diosas como Hécate, que es una diosa que en principio era una diosa madre, como Cibeles o como Deméter, como una de estas diosas, una diosa madre paridora y devoradora, que sí que tenía aspectos terribles, pero que era una diosa más o menos próxima a la humanidad. Sin embargo, Hécate, por ejemplo, tiene un cambio. En la propia evolución de esta figura divina hay una sucesión de avatares. Se va convirtiendo en algo progresivamente siniestro. Progresivamente va como teniendo una especie de reversión hacia esa especie de fuerza que ya no es la fuerza de la muerte, ni la fuerza de los muertos, ni la fuerza de los espectros, sino algo que mira por detrás de la muerte. Algo que nos mira y que nos hace muecas por detrás de la misma muerte. Y cuando llegan, no hay escapatoria posible. Lo luminoso se acerca a nosotros hasta casi tocarnos, abatiéndonos así con lo más sombrío y temible de ello. Es en esa misma actuación del aproximarse que la fuerza oscura aparece ante nosotros, como la única solución del mundo ya arrasado y vencido por su propia incongruencia. Miguel Blanco pregunta al antropólogo si tales dioses oscuros tienen algo que ver con los demonios. Esta es la respuesta. No. Yo creo que los demonios son prácticamente una elaboración del cristianismo, tal y como los conocemos hoy. Existen personajes demoníacos más o menos malvados en todas las culturas religiosas, pero en realidad no. El mal y el bien es algo complementario, algo que no se puede prescindir ni de uno ni de otro. Es decir, siempre que hay una figura más o menos benigna o bondadosa, tiene que haber una figura maligna, una contrapartida maligna, ¿no? El mal y el bien son inseparables. Pero en este caso estamos por fuera de esa especie de contubernio de la ley moral, ¿no?, que nos habla del bien y del mal, o de que tenemos que ser buenos para que los otros sean buenos con nosotros. No. Estamos en un ambiente absolutamente fuera de eso. Lo luminoso, esto a lo que yo me estoy refiriendo, está completamente fuera de la humanidad. Y a continuación, la pregunta que todos tememos. ¿Qué pretenden de nosotros los dioses oscuros? Yo creo que no pretenden nada más que, por lo menos mientras están presentes, deshacerse de nosotros. Son tan potentes, es decir, su manifestación es tan poderosa que su presencia aterra, paraliza y destroza absolutamente al testigo. Aterra, paraliza y destroza. Es decir, eso es el tema, ¿no? El tema es que no quieren nada de nosotros, sino simplemente que desaparezcamos. De este planeta o de esta dimensión. No se sabe muy bien si para ponerse ellos en nuestro lugar o para desencadenar algún tipo de fuerzas.
Nietzsche, que Cardero cita como un hermano mayor en esta travesía nocturna, lo expresó con la crudeza que le era propia. Tú que te escondes tras los relámpagos, habla, desconocido. ¿Qué deseas, Dios desconocido? ¿Es a mí a quien quieres? ¿A mí, todo entero? Y cerramos los fragmentos sonoros con la respuesta más inquietante de la noche, cómo se invoca a los dioses oscuros. Yo estoy seguro que hay formas de llamarles mucho más antiguas que eso. Es decir, hay una serie de invocaciones, unos textos, las famosas de ficciones, los famosos textos de maleficio que invocaban a los dioses. En realidad, los dioses oscuros, ¿por qué no los dioses del inframundo? ¿Y esto no tiene nada que ver con los diablos ni con...? No, yo creo que no. Los diablos son una elaboración posterior, muy posterior. Esto es muy anterior. Es una cosa incluso anterior, yo creo que a la propia religión establecida como institución. Es algo anterior. Es esta fuerza que los dioses tienen. Por ejemplo, ¿por qué Yahvé de repente quiere debatirse en medio de la carnicería de los sacrificios? ¿Por qué exige la sangre? ¿Qué faceta de Yahvé, que teóricamente no tendría ninguna necesidad, si es un Dios que está más bien enfocado hacia el amor o hacia la perfección del ser humano o hacia otro tipo de elaboraciones teóricas, ¿por qué quiere debatirse en esa carnicería? ¿Por qué Zeus tenía un altar en Arcadia dedicado exclusivamente a esa versión que adoraban los licántropos de la Arcadia feliz? Era un país de licántropos, de hombres lobo, que hacían sacrificios humanos. ¿Por qué existen divinidades que se debaten en esa especie de carnicería, por otra parte innecesaria? Porque hubo otras reacciones de los sacrificios, se pueden sustituir por trigo, por libaciones. Es decir, no hace falta que los dioses prueben la sangre humana. ¿Por qué Apolo se definía como el dios del cuchillo en la mano? ¿Por qué lo primero que enseñó Apolo a sus sacerdotes es a sacrificar a los seres vivos? ¿Por qué ese gusto de los dioses por la sangre? Yo creo que eso es esa fase luminosa que tienen los dioses. ¿Cómo se la puede llamar? Pues en realidad a veces no hace falta llamarla, a veces viene ella sola. Yo creo que no hay que echar más que un breve vistazo a la historia del mundo para ver que muchas veces da la impresión de que esos dioses a los que todos nos referimos en realidad son unos absolutos carniceros que lo que quieren es que nos destrocemos unos a otros de la manera más vil y villana, haciendo unas auténticas atrocidades para los cuales ni siquiera existe una descripción fácil. Ni siquiera podemos acostumbrarnos a vivir con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no hace falta llamarlos, vienen. Pero, sin embargo, a pesar de eso, hay invocaciones a los dioses oscuros. Ya las había en tiempos de Hécate, en tiempos de esa diosa que aparecía en las encrucijadas, con un ruido especial, que aparecía acompañada de un grupo de perros negros, que son sus perros preferidos, los perros que también se sacrificaban en las encrucijadas en su honor, y que aparecía al frente de una horda de espectros que arrastraban a lo que encontraban hacia el más allá. Es decir, este tipo de pulsión de los dioses hacia lo oscuro, hacia lo no fácilmente denominable ni cognoscible por los seres humanos. Esto es lo que probablemente nos impulsa un poco, por una parte, a llamarlos y por otra parte, a temerlos. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. El libro late en torno a tres grandes ejes que se entrecruzan como serpientes negras en la oscuridad. Primero, la espera y el acercarse. Toda experiencia auténtica de lo sagrado pasa por estos dos momentos inexorables. La espera no es pasividad, es el estado de máxima tensión en el que el alma se vuelve pura antena, pura herida abierta. De la espera nace el terror, que luego se revelará como terror sobrenatural, falsamente vinculado al que, según se supone, despierta la muerte. La espera viene a ser no solo la fuente del terror al que nos hemos referido, sino también la criba en la que se abriga el propio Dios, o, por mejor decir, el aspecto de lo luminoso que cualquier divinidad contiene en sí. Después viene el acercarse. Lo otro rompe la distancia, roza la frontera, y la piel delgada, película del mundo cotidiano, se resquebraja. Una vez cumplida la espera de aquello que ha de presentarse, entraremos en el período, mucho más comprometido para nosotros, del acercarse de aquello que se ha manifestado y que, a nuestra vista,
comienza a aproximarse hasta tocar el límite de separación y la solución de continuidad mantenidos entre el mundo cotidiano y lo sagrado. Segundo, el robo del fuego y la contaminación inevitable. Cardero dedica muchas páginas a desmontar el mito heroico que todos conocemos. El valiente que invade el otro mundo, roba el fuego, la planta sagrada, el conocimiento prohibido y regresa victorioso para fundar la civilización. Pero Cardero pregunta, ¿a qué precio? Cuando Perseo corta la cabeza de Medusa y empieza a petrificar a sus enemigos, cuando Prometeo roba el fuego y es encadenado para siempre, cuando Gilgamesh regresa de los infiernos más solo que nunca, lo que vemos es la misma historia. El contacto con lo luminoso contamina irremediablemente. El aporte de las cosas buenas por los héroes fundadores de nuestras culturas puede ser, por tanto, legítimamente considerado como una forma invasiva, como una proyección en toda regla y con todas las consecuencias de lo luminoso en nuestro mundo. Viene a ser, por tanto, un triunfo de las fuerzas oscuras, aunque éstas se adornen con flores, brisas y guirnaldas de oro. Civilización, técnica, arte, religión, todo lo que consideramos progreso lleva en su reverso la marca indeleble de esos dioses oscuros que nunca terminaron de ser expulsados. Tercero, el terror que no es miedo a la muerte. Muchos creen que el terror que despiertan los dioses oscuros es simplemente miedo a morir. Cardero lo niega con rotundidad. La muerte es conocida, casi familiar, después de tantos milenios. Lo verdaderamente insoportable es otra cosa, la certeza absoluta de que algo va a suceder y que no podemos influir en ello ni un milímetro. ¿La fuente del terror es, por tanto, la incertidumbre? No lo es en modo alguno, sino que lo es la certeza, la conciencia de que algo va a suceder sin que quien escapa puedan influir en el desarrollo, ni siquiera en un ápice, ni en un tanto así. Cardero trae incluso testimonios de campos de exterminio para ilustrarlo. Lo peor no era la muerte segura, sino la certeza grotesca y humillante del comité de bienvenida, que arrastraba al fugitivo ante sus compañeros antes de ejecutarlo. Ese terror es la marca digital de lo luminoso. Y es la marca que todos llevamos, aunque hayamos aprendido a taparla con dogmas, luces de neón y ruido. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. El lenguaje de Cardero es denso, serpenteante, casi ritual. Cada frase parece tallada para que resuene después cuando uno ya ha cerrado el libro y está solo en la oscuridad. No busca seducir ni consolar, busca que el lector sienta el frío en la nuca, que oiga los pasos detrás de sí. Sus páginas están llenas de ecos nietzscheanos, pero también de una frialdad analítica que recuerda a Rudolf Otto y a Mircea Eliade. Nietzsche es, de hecho, su guía implacable. Adivina mi enigma, oh tú, Zaratustra, que rompes las nueces más duras. Habla entonces. ¿Quién soy? Y más adelante, cuando lo luminoso ya casi nos toca, Has adivinado que eso que sientes dentro de ti, en tu alma, es la huella de tu asesino. y al final, cuando todo parece perdido, Nada hay más terrible que las señales de la sombra, enviadas hacia nosotros desde las propias sombras del ser.
Cardero no escribe para ser entendido de una sola lectura, escribe para ser habitado. Cada pausa, cada cita, cada imagen está diseñada para que el lector se quede temblando cuando apague la luz. No hay salida fácil, no hay exorcismo posible contra los dioses oscuros. Solo la lucidez de saber que están ahí, que siempre han estado ahí y que forman parte de lo que somos. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. La relación entre José Luis Cardero y los dioses oscuros no es teórica, es visceral, carnal. Él no observa desde fuera, ha estado ahí dentro, ha sentido en la piel ese aliento frío que no es la muerte, sino algo anterior y más hondo. Por eso su artículo no ofrece consuelo. Los dioses oscuros no fueron concebidos para crear, ni tampoco para colaborar en una posible ruptura del círculo maldito de reencarnaciones y destrucciones del ser. Se limitan a proyectarse y a sorprender aniquilando, prolongando la espera de lo luminoso que amenaza, en detrimento de su presencia. Son lo que aguarda por detrás de una máscara un tanto grotesca que parece continuar acechando nuestros intentos para ordenar y entender el mundo. Cardero nos recuerda que toda religión institucionalizada es en el fondo una huida hacia adelante ante estas entidades que en el último momento terminan por huir ellas mismas una vez cumplida su obra, seguir animando la cadena universal de creación y muerte de cada uno de cuyos eslabones principales surgirán nuevos demiurgos. Sin embargo, en esa misma oscuridad hay una extraña invitación, porque solo cuando algo nos paraliza del todo, cuando la muerte parece un alivio menor, podemos intuir que hay algo más vasto que nuestra pequeña historia personal. Cardero no nos salva, nos despierta. Como él mismo dice, citando una vez más al solitario de Sils María: Nuestro Zaratustra echó a correr, y a correr todavía más, pero no halló a nadie, y se vio solo. Encontrándose entonces a sí mismo, y gozando de su soledad, la saboreó, pensando en cosas buenas, durante horas enteras. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. Así extranjero, hemos caminado desde los muros romanos de Lugo, envueltos en niebla y ribeiro, hasta los abismos sin fondo que habitan detrás de toda forma sagrada. Hemos sentido en la piel ese aliento frío que no es la muerte, sino algo anterior y más hondo. Hemos escuchado la advertencia implacable de José Luis Cardero. Los dioses oscuros no se fueron jamás, simplemente aprendieron a esperar y esperan dentro de nosotros, pacientes, mudos, eternos. Mientras apuras la última copa de Ribeiro, fresca, cortante como un cuchillo de hielo, recuerda que cada experiencia auténtica de lo sagrado deja una cicatriz que brilla en la oscuridad, una marca que no se borra ni con todos los rezos del mundo. Que el fuego te guarde esta noche, que la niebla te envuelva con un abrazo antiguo y que la sombra que se acerca tal vez ya haya llegado, tal vez siempre estuvo aquí. Así que hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like,
comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.